¿Cuántos están alegres? Amén. Estamos bendecidos, amén. Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia, amén. Así es que damos gracias al Señor por esta bendición que nos permite de estar acá reunidos. Dios le bendiga más a cada uno de ustedes, también a los que están ahí conectados, que el Señor le bendiga donde quiera que se encuentren, esté viendo esta transmisión, que sea Dios bendiciendo a cada uno, amén. Agradecidos con Dios, hermanos, por esta oportunidad que nos da de poder una vez más estar en este lugar para adorar a Dios, amén. ¿Cuántos adoraron a Dios? Amén. Ese es uno de los propósitos de los cuales nosotros llegamos a este lugar. El otro es, pues, ser edificados como cuerpo de Cristo. Amén. ¿Todos están felices, alegres y contentos? Amén. Si alguien vino triste, la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Si está enfermo, que le diga a los ancianos que oren, amén, por él. Amén. Así es que hoy, queridos hermanos, vamos a ir a la Biblia ya. Vamos a entrar pronto en materia y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 12 de Romanos. Hoy estaremos dando continuación a lo que el viernes pasado iniciamos, el mismo tema, solo que hoy estaremos concluyendo. De hecho, tratamos la manera de hacerlo en 3 partes y pues ahora toca la última parte, amén. Estamos estudiando lo que son los dones del Espíritu Santo, dones espirituales, amén. Así es que hoy continuaremos y vamos a leer el versículo 7, vamos a leer ahí del versículo 5 en adelante. El 4, iniciamos el 4. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice así, mire, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios, estamos ahí, ¿verdad? ¿Dónde? Oh, perdón, hermano. Yo dije, todos se quedan viendo, dije yo. Vamos a ver, 1 Corintios 12. Vamos a ver, hermanos. Pero ustedes son bien misericordiosos porque no me dieron, no es ahí, hermano. Amén. Ahora sí estamos ahí, 1 Corintios 12, 4. Ahora sí, gloria a Dios. Empezamos de nuevo, ¿ok? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Luego dice el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros era el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu y a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vamos a orar ahí al Señor, que sea Dios ayudándonos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Salvador, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar en este lugar para adorarte, Señor, para dar ese fruto de labios, Señor, que confiesan tu nombre y también, oh Dios mío, para venir y continuar, Señor, el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a cada hermano, bendice mi vida, bendice a los que estarán viendo, Señor, esta transmisión.
ya sea, Señor, en este momento o después, Señor, que sean bendecidos. Por favor, que podamos todos aprender, Señor. Yo reconozco, Dios mío, mi dependencia total y absoluta en ti, Espíritu Santo. Y, oh Dios, estoy aquí para aprender. En el nombre de Jesús, toma control, oh Dios mío, de todo lo que se hará, Señor, en este momento. Y que seamos edificados, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien te damos gracias. Y el pueblo del Señor dice: amén, hermanos. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Estaremos considerando ahí, queridos hermanos, los otros 3 dones que nos faltaron. Bueno, estuvimos viendo el viernes pasado, queridos hermanos, que la palabra don significa... ¿Quiénes estuvieron el viernes? Levante la mano los que estuvieron el viernes. Oh, qué poquito, o sea que hay 2 iglesias, porque mire, solo como unos 5 llegaron. Entonces, pues no, yo pensé que a ustedes mismos les había predicado, hermanos, el viernes pasado. Pero bueno, vemos nosotros que la palabra don significa regalo. Y la palabra aquí nos enseña que es dones del Espíritu Santo. En otras palabras, son regalos que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia. Y nosotros vemos o tratamos de dividir esto a ¿cuántos dones son? Que los que están enlistados en las cartas del apóstol Pablo son 9 dones. Nosotros tratamos de hacerlo en 3 secciones. Y el primer grupo se le llamaba los dones de, ¿quién se acuerda? Dones de revelación, que eso lo componían el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y también discernimiento del espíritu. Esos eran los dones de revelación. Luego el segundo culto nosotros vimos lo que era el segundo grupo, que se le llamaba los dones de palabra, que eso también lo formaban los dones como lo es géneros de lengua, profecía e interpretación de lenguas. Entonces, ahora vamos a ver lo que son el tercer grupo, y se le conoce o se le denomina como dones de poder. Entonces, viéndolo bien, dones de revelación, dones de palabra y dones de poder. En este grupo lo compone lo que son dones de sanidad, y luego operación de milagros, y luego fe. Así es que se agrupan así por lo que es la finalidad de ellos entre sí, queridos hermanos. Así es que hoy vamos a estar viendo eso, los dones de poder. Así que vamos a ir ahí. El primero que vamos a estar considerando es dones de sanidad. Pero déjeme darle lo que es la definición o algo así. Dice que los dones de poder son aquellos por los cuales Dios realiza obras potentosas. Esos son los dones de poder, por los cuales Dios obra obras potentosas, es decir, la realización de hechos insólitos, queridos hermanos. Hechos insólitos que en esa manifestación como son menos frecuentes que los otros. En estos dones de poder como que son menos frecuentes que los otros, y estos dones son los que más dejan ver el poder de Dios. Son los que más, cuando ocurre cuando operan estos dones, querido hermano, dejan ver más evidentemente el poder de Dios. Obviamente, si pensamos en el poder de Dios como cristianos, así lo podemos generalizar. Cuando vemos los cielos sabemos que es el poder de Dios, pero en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de los dones. Y como le mencionaba, los dones de poder son los que más dejan ver el poder de Dios, y por su mismo carácter sobrenatural y grande no se dan con tanta frecuencia. En las iglesias muchas veces, que no debería ser así, pienso, pero la realidad es esta, hermano, que muchas veces
no se dan estos dones frecuentemente. Ahora, hay otro aspecto en esto, que si todos los días se dieran, esto vendría a ser una rutina o algo ya rutinario. Pero en este caso es algo extraordinario, es algo sobrenatural. Entonces, cuando vemos esto, nosotros nos damos cuenta que los dones del Espíritu Santo están operando. Todos estos dones se dan siempre, y esto me llamaba la atención a mí, porque dice que todos estos dones se dan siempre precedidos por un don de revelación. ¿Se acuerda? El primer grupo que vimos. Entonces, estos dones de poder se dan precedidos por algún don de revelación. En este caso, nosotros vemos que los dones de revelación, dijimos que era palabra de sabiduría, palabra de ciencia o discernimiento de espíritu. Entonces, cuando va a operar los dones de poder, siempre preceden estos dones, ya sea el don de palabra de sabiduría o palabra de ciencia o discernimiento de espíritu. Lo vamos a ver a través de la Biblia cómo se manifestaba. O sea, no se puede dar solo, no están divorciados, sino que trabajan juntos ahí. Así es que el primero vamos a ver es el don de sanidad. La definición en este don dice que este don consiste en curación sobrenatural de un enfermo sin la mediación de una medicina. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero esta es la definición. Es algo fácil de memorizar. Dice que consiste en la curación sobrenatural. No es algo natural, sino es sobrenatural de un enfermo, pero sin la mediación de una medicina. Déjense lo pongo de esta manera. Usted está de repente, ojalá que a nadie le pase esto, que sea otra persona, pero a ninguno de los que estamos aquí. Entonces, aunque esto parece maldad también para los de allá, ¿no? Pero déjeme decirlo de esta manera. Alguien le da un dolor de cabeza, pero de repente usted ora, querido hermano, o alguien ora por usted y le pone las manos sin tomar Tylenol, sin tomar, ¿cuál es el otro? Advil o NyQuil. Bueno, a algunos les gusta el NyQuil porque dicen que los pone. Esos son. Entonces, pero cuando usted tiene algún dolor de cabeza y toma eso no es que operó el don de sanidad. De alguna forma, eso fue la medicina que le quitó el dolor de cabeza. Y sé que nosotros, y tal vez alguno de ustedes puede hacer como quizás decir lo contrario, pero déjeme decirle que es así. Cuando usted toma una medicina y se le fue el dolor de cabeza, la medicina fue que, obviamente, ¿quién le dio la ciencia al que hizo esa pastilla? Fue Dios, pero ese es otro asunto. Entonces, no es el don. Entonces, ahí nosotros vemos que ahí, ¿quién fue el que estuvo mediando? ¿Quién fue el que medió en esa situación del dolor de cabeza? El hombre y también la medicina que ese hombre creó. Pero cuando ocurre algo sobrenatural, que alguien dice en el nombre del Señor y se pone las manos, querido hermano, y esa enfermedad se va, es el don de sanidad divina que estuvo ahí operando en esa situación. En otras palabras, son aquellos por medio de los cuales Dios otorga curación sobrenatural. Otorga es que Dios da. Esa es la palabra. Otorgar es que Dios da. Entonces, Dios da la sanidad, la curación sobrenatural de una persona que está enferma. Ahora pregunto,
¿Cuántos les ha pasado? ¿Cuántos han tenido esa experiencia de que sin tomar aspirina, sin tomar ninguna medicina, ustedes han estado padeciendo, pero de repente usted cree que Dios lo va a sanar y ora por usted mismo y Dios lo sana? Ese es el don de sanidad que Dios opera ahí. Si en un futuro le pasa, ojalá que no, pero si usted dice que me duele la cabeza y se ministra usted y de repente se va, querido hermano, usted dice, el don de sanidad está aquí presente, obrando de una manera divina, sobrenatural, porque Dios, querido hermano, es un Dios que ha dado esos regalos. Dios ha dado esos regalos. Entonces el don de sanidad es cuando, por medio de los cuales Dios otorga esa curación. Querido hermano, a mí me sorprende muchas veces que hay personas que han estado padeciendo, pero fuertemente, y de repente, querido hermano, la mano de Dios sin medicina, y de repente sanito totalmente. Se fue a acostar con un dolor de cabeza que le iba a explotar la cabeza, y de repente se levanta usted como nuevo. Así Dios es de bueno. Por ser esta curación de carácter sobrenatural, se entiende que en ella no existió la intervención de ningún medicamento. No intervención de ningún medicamento, como tampoco la de los procesos naturales de recuperación con la que Dios ha dotado el cuerpo. Por ejemplo, a usted algunos de ustedes tal vez lo han operado, pero a medida va el tiempo, el cuerpo mismo va respondiendo. Usted se ha fijado, la gran herida ahí, pero con el pasar del tiempo, eso se va cerrando, porque el cuerpo está dotado de esa manera también. Dios nos dotó así. Yo me sorprendo, hermano, que a veces uno se corta así la piel y de repente se va cerrando. Dios nos dotó así con esa capacidad. Pero aquí nosotros vemos que no es el don de sanidad ese. Eso es, querido hermano, un proceso natural de recuperación con la cual Dios dotó el cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, así como dice mi hermano, si es hablando de heridas, se cicatriza con el tiempo, así. Ahora, en los ejemplos de sanidad, en lo que es la Biblia, como ya dijimos, se observa la manifestación de los dones de revelación antes de la operación de los dones de sanidad. Un ejemplo de ello lo encontramos en Hechos capítulo 3, y nuestra hermana nos podría ayudar. Hechos capítulo 3, del 1 al 7. Mire cómo dice la palabra del Señor ahí. Pedro y Juan, dice, subían al templo de la Hermosa a la hora de la oración. Y luego dice, mire, que era traído un cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y luego el 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro dice, ahí mire, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Ahí le dice, míranos. Y luego, entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero en el verso 4, Pedro le dice, míranos. Ahí está, querido hermano, lo que es el don de palabra de ciencia. Que en este caso, la definición era que Dios da la habilidad de poder comprender lo que es lo que sucedió en el pasado o lo que está sucediendo en el presente, en el momento. Entonces Pedro ve el cojo, y Pedro, a través de el don de palabra de ciencia, él ve que este hombre está atento y puede ver lo que está pasando dentro de él, puede percibir lo que está pasando. Y Pedro dice, aquí
es un terreno fértil para que los dones de poder sean manifestados, para que el don de sanidad pueda aquí operar. Y le dice, Pedro le dice, yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que tengo, le dice, de eso te doy. En el nombre del Señor, levántate, le dice. Y ese hombre, querido hermano, ahí anduvo. Dice, mire, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y él de repente dice que salió saltando y se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Mire la reacción, querido hermano, que hay en esas personas cuando el don de sanidad. ¿Cuántos, queridos hermanos, han sido sanados, hermano? Pero muchas veces nos hemos olvidado de hacer lo que... Mire ese hombre, ¿cómo andaba ahí? Alabando a Dios, agradecido. Se fue al templo. Aquí se ha escuchado que Dios ha obrado milagros. Y de repente los que fueron sanados, querido hermano, de enfermedades terribles, ya no están aquí. Se fueron. Y Dios obrando con su amor, querido hermano, con esos dones de sanidad, obra en esa persona, pero ellos no regresan muchas veces al templo. Quiera Dios que un día regresen todavía caminando y no en un ataúd, porque eso pasa también, que después a veces en un ataúd llegan. Y hay cristianos que todavía dicen, hermano, que en paz descanse, dicen. Y ese tipo andaba borracho, andaba en adulterio, fornicación, andaba perdido. Y los cristianos en paz descansen. ¿Sabe algo? Si se fue con Cristo en su corazón, está en paz y descansando. Pero si no se fue con Cristo, esa alma no está ni en paz ni está descansando. Está en un lugar de tormento. Está en el infierno. Y no hay paz para él. Así que, hermanito, usted que ya lleva sus 5 o 10 años aquí en esta iglesia y todavía dice que en paz descanse y el tipo está en pecado, usted es mejor que le pida a Dios que le ilumine. Yes. Porque nosotros no nos cansamos de predicar, hermanos, pero ya es tiempo de despertar también. Es tiempo, ya, tenemos que entrar, o sea, tenemos que entrar en algo, hermanos. ¿Aquí estamos o no estamos? Porque de eso se trata. Es la realidad. Entonces, este hombre aquí dice que fue sanado, pero Pedro aquí pudo también, querido hermano, el don de palabra de ciencia fue precedido al don de sanidad. O sea, trabajaron juntos. De esa manera, otro ejemplo que tenemos es el libro de los Hechos, también en el capítulo 9. Y el versículo 34. Y fíjese que casi todas las citas, hermanos, van al libro de los Hechos de los apóstoles. Y si usted se da cuenta, el libro de los Hechos es todo lo que la iglesia primitiva. Lucas dice, yo empecé a ordenarlo, todo lo que ha ocurrido, todo lo que sucedió. Y entonces vemos, entonces yo digo, o sea, que esta iglesia sí andaba en otro nivel. Y yo digo, y nosotros, hermanos, nosotros, que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Porque ahora, en vez de sanar a la gente, no, hermano, yo les he contado ya a ustedes que por allá estaba estaba un pastor y siempre que oraba por el enfermo, algún enfermo de su congregación, siempre se moría. En serio, y está cerquita, por si usted se enferma, no vaya a pedir oración ahí. Por allá vive, por Riverdale, creo. Si quiere la dirección, no es broma, no, hasta ahí no llegamos. Pero mire, siempre que oraba esa persona se moría. Y un día yo me enfermé. Y me dice, y yo vivía en la casa de uno que era miembro de esa iglesia, y me dice, si quiere llamo a mi pastor para que ahora, oh no, lo reprendo, le dije, déjeme que mejor me voy a morir así tranquilo, pero no con esa gran incógnita de que las manos de aquel me mandaron. Entonces, pero
Yo decía, wow, antes no era. Los dones de sanidad estaban tan florecientes, hermano, ahí. Pero era una iglesia, hermanos, que había dejado la comodidad totalmente. Dice primero aquí que Pedro y Juan subieron al templo a orar. Y ahí es donde también ellos no le tenían miedo a la muerte. Estos hombres, a mí me sorprendo y nosotros no, hermanos. Si ya con solo el aire acondicionado que nos sirve, ya estamos aquí todo raro. Entonces, pero estos hombres no. Se metían con Dios y oraban a Dios, y por eso los dones fluían en ellos. Pero algo que me llama la atención es que dice que Dios quiere que nosotros también los tengamos. Y yo no sé cuántos quisieran el don de sanidad aquí. Hermano, eso sería maravilloso. Y si usted busca a Dios, se lo pide, Dios se lo da. Dios se lo puede dar. Imagínese, hermano, que alguien con el don de sanidad. Ahora, recuerde que el Espíritu Santo reparte conforme Él quiere. Se lo puede dar al hermano, se lo puede dar a la hermana, al hermano, a quien sea. Pero lo que tenemos que tener también es, querido hermano, pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría y humildad. Porque ya con un don de sanidad, hermano, ahí no puede llegar la prueba. Imagínese que usted solo llega donde alguien le pone las manos y boom, se sana rapidito, y ya después usted no va a querer saludar a nadie. Va a decir, no, pues. Como yo conocí un predicador bien usado allá por los años, bueno, no le digo por qué. Pero ese hombre, querido hermano, Dios lo usaba tremendamente. Sus mensajes, cuando se bajaba del púlpito, él se salía pegando así, y enfrente de todos los demás predicadores les decía: yo soy el niño bonito del Señor, miren cómo me usa, decía. Y entonces, así, hermano. Y yo digo, wow, sí que es. Y entonces, si Dios nos da este don, o si usted lo tiene y pasa esos milagros, hermano, con humildad, dele la gloria a Dios y dígale: Señor, todo es tuyo, nada tenemos, es por la pura gracia y misericordia. Y aquí no es para sacar pecho uno ni el otro, hermano, pero sí es para beneficio de la iglesia. O sea, el hermano tiene el don de sanidad, ora por el otro, y nosotros alabamos a Dios porque Dios se manifestó con el don de sanidad ahí. No entra en celos, porque eso pasa también, de que ya cuando vemos que Dios está usando al otro, ya nos sentimos con celo. El celo ministerial, dicen algunos. Y entonces ahí es donde quizás por eso Dios no nos permite ver eso, ¿no? Porque Él conoce, hermano. Él conoce. Y mire, y a veces hay personas que a veces me dicen: lo que usted siente en su corazón. Y yo digo: estás muy mal, porque mi corazón es engañoso. Y digo que el mío, para que ustedes no se sientan. Pero la Biblia dice: ahora, cuando estamos ya con la bendición del Señor y también estamos dependiendo de Dios, cada día vamos a ir menguando y Dios va a ir creciendo. Pero es ahí en donde necesitamos pedirle al Señor. Bueno, seguimos aquí porque creo que me fui un poquito. Pero ahora vemos que en el capítulo 9 y versículo 34 dice la porción: le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Mire, ahí este otro hombre, querido hermano, estaba enfermo, y de repente el apóstol Pedro le dice: ya había hecho un milagro, ya había sucedido un milagro con el cojo ahí en el templo de la Hermosa, ¿no? Ahora ya encuentra a Eneas y le dice: ¿sabes qué, Eneas? Jesucristo te sana. Levántate, le dice, y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Hasta ordenar la cama le enseñó. Levántate, le dice, y anda. También ahí vemos el don de sanidad. Los apóstoles operaban en estos dones, querido hermano. Imagínese
nosotros ya con todo ese poder, hermano, ya no vendieran sillas de rueda. Las camillas de los hospitales estarían vacías. Porque la iglesia, y no estoy hablando de remanente fiel únicamente, sino la iglesia de Jesucristo en general, querido hermano. Pero hoy nosotros nos hemos metido en cuantos debates, querido hermano, y en cuantas cosas, y nos hemos olvidado de lo esencial de la palabra de Dios. Estamos buscando otras cosas, menos los regalos que el Señor ha prometido acá en su palabra. Y aquí le dice, Jesucristo te levanta, te sana, le dice. Y este hombre se levantó. Nosotros vemos a Pedro caminando o operando en esta dimensión, en los dones del Espíritu. También, no solo el apóstol Pedro, también vemos al apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 8. Mire, este solo es el don de sanidad operando. El don de sanidad. Ahí vemos en el capítulo 14 y versículo 8 al 10. Dice la palabra del Señor así, mire: cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí ya es el apóstol Pablo, querido hermano, manifestando ya lo que era el don de sanidad. El don de sanidad. Creo que Dios, querido hermano, siempre ha querido que nosotros los cristianos tengamos esto, lo busquemos. Y Pablo decía, anhelad los dones. Anhelad los dones. Hay cuántas cosas en la palabra de Dios que nosotros deberíamos de anhelar. Cuántas cosas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que más anhelamos nosotros? ¿Millones de dólares? ¿O una tremenda casa? ¿Un buen carro? Nada de eso está malo. No está malo, no vaya a malinterpretar, porque hay quienes malinterpretan eso. Pero en realidad, anhelad los dones espirituales. Primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Dios es fiel, querido hermano. Si tú buscas a Dios, y yo admiro a mucha gente de esta iglesia, hermano, que mire, cansados, trabajando y haciendo cuantas cosas, pero allí están buscando a Dios siempre, sirviendo a Dios. Por ejemplo, los hermanos que van al evangelismo, hermano, en tiempos de frío, de sol, de calor, allí están sirviendo, querido hermano, sudando la camisa y están sirviendo. Y algunos quizás solo llegan y tiran la ropa ahí y se van, porque saben que ellos quieren buscar más de Dios y servirle a Dios. Y así Dios quiere que seamos, cada quien en su área. Por eso me encanta cómo la Biblia dice que a cada uno le ha dado dones. Algunos tienen un don, otros tienen otro don, y así Dios va obrando. Mire, dice que el que tiene el don de sanidad no lo opera a su voluntad. Ese es otro asunto. Que el que tiene el don de sanidad no lo opera a su voluntad. Porque nosotros vemos que, o hemos visto que lo opera cuando Dios revela que hará una sanidad. Ya vimos a Pablo sanando a uno ahí, ¿no? Ya vimos a Pedro también sanando. Y fíjense que yo leí un pasaje que se encuentra en 2 de Timoteo. Si lo podemos ver, a mí me llamó, es algo como algo escondidito ahí, pero podemos verlo. Dice 2 de Timoteo y el capítulo 4, versículo 20. Mire cómo dice: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo? Enfermo.
Pero que no es este hombre el que acaba que sanó a uno allá. Pero ¿por qué no lo sanó mejor y se lo llevó? Sino que lo dejó ahí. Es increíble. El mismo Pablo operando en el don de sanidad, de repente él dice: 3 veces le he rogado al Señor que me quite esto, que me sane, pero no ha querido. Pero aquí es donde está la respuesta, que el que tiene el don de sanidad no lo opera a su voluntad. No lo opera. Si fuera la voluntad, Pablo hubiera sanado a este hombre. Él mismo se hubiera sanado. Y aquí es donde vemos nosotros que no es a su voluntad, sino que lo opera cuando Dios revela que hará una sanidad. Y fíjese que hay veces que Dios no sana a algunas personas porque Él sabe que si las sana se pierden. Y Dios por su amor los tiene aquí, ahí sentadito. Y uno se pasa: ¿y cuándo va a llegar la sanidad, Señor? ¿Y cuándo? Y el Señor le dice: si te sano te vas para la disco. Si te sano te me vas para andar allá de vagabundo. Y Dios lo tiene aquí. Pablo dice que para que no se exaltase. Imagínense qué es lo que iba a pasar en Pablo. La exaltación iba a venir. Así es que de esa manera. Ahora piense conmigo, ¿y qué de aquella porción donde dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán? Y entonces, ¿y cómo hacemos con esto? Es que debemos aclarar que una cosa es la promesa de poner las manos sobre los enfermos y que estos sanarán. La promesa. Otra cosa es el don de sanidad. Una cosa es la promesa que Dios dijo: y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Otra cosa es el don. Es un regalo de Dios. Ahí es donde debemos de estar claro. Este don se menciona, y cuando hablamos del don de sanidad se menciona en plural, porque hay sanidades inmediatas y hay sanidades también progresivas. Hay quien así, oraron por él, de repente, boom, sanado. Entonces, pero hay quienes progresivamente va obrando. Así también vemos nosotros en esto. Así es que lo que indica que existe una variedad en la manera de operar. ¿O usted no se ha fijado que el mismo que oró por el que tenía cáncer y se sanó, de repente otro ora por otra persona que tal vez tiene problemas de oír, sordera, y entonces de habla? Y a veces cada quien opera en diferentes formas. Hay quien dice: a ese Dios lo usa para levantar paralíticos. A mí me llama mucho la atención lo que es el ministerio del hermano Gille Ávila, cuando Dios lo tenía acá. Que ese hombre, hermano, cómo Dios lo usaba tremendamente. Y yo no sé si usted esto como le parezca, pero yo un día fui a una campaña de él allá a Usulután, y yo vi que a uno le salió oro así en la boca. Yo no sé si usted lo va a creer, pero no sé cómo usted lo interprete, pero que eso es real. Y como Dios obra de cualquier manera y como Él quiere, a Dios no le puede venir usted y decir: ¿y por qué le pones oro? ¿No ves que eso es sinónimo de vanidad? Dios hace como Él quiere. También levanta paralíticos, hace oír a los sordos, hace hablar a los mudos. Querido hermano, o sea, Dios puede hacer cualquier cosa así. Entonces nosotros vemos que Dios tiene esas personas, hermano, con ese don, y algunos los usan en una manera, otros en otra, de esa forma. Entonces, eso solamente es el don de sanidad.
Vamos a ver rápidamente lo que es el otro don. El segundo sería el don de milagros. Don de milagros. Mire, dice el don de milagros o los milagros son aquellas operaciones sobrenaturales que Dios ejecuta a través de la persona que tiene este don. En un milagro, si es necesario, se rompen leyes naturales en donde Dios actúa solo. Donde Dios actúa solo en forma soberana como Él quiere. Y nosotros leíamos el día lunes o un día de estos, el caso de Felipe. Ese es un milagro extraordinario, querido hermano. Ese es un milagro extraordinario. Imagínense que de repente la Biblia dice que Felipe, iba ahí el eunuco, ¿no? Y de repente iba leyendo la palabra y el Espíritu le habla a Felipe y le dice: acércate a él. Y se acerca y le explica todo. Él iba leyendo el pasaje de Isaías y le explica todo. De repente Felipe es quitado, se desaparece. La Biblia dice: el Espíritu Santo hizo eso ahí. Y entonces uno dice: pero ¿cómo pasó eso? Ese es un milagro, hermano. Ahora usted está aquí, más tarde puede estar en otro lugar, pero tiene que ocupar un avión. Pero con Dios no necesita esos aparatos, porque Dios solo dice: un milagrito voy a hacer así, y permite que usted esté aquí. De repente eso pasó con Felipe. Es un milagrazo, hermano. ¿Ah? Sí, ese es un milagro. Es un milagro. Humanamente uno dice: ¿cómo es posible? Solo un avión es que me puede llevar de aquí a otro lado, o un carro. No, pero con Dios las leyes naturales Él las puede quebrantar, querido hermano. Dios, querido hermano, es así, lo puede hacer. Y se rompen leyes naturales en donde Él solo actúa. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es soberano, Él es todopoderoso. El Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo puede hacer cosas como usted no tiene idea, como nosotros no tenemos idea. Pero por eso es que es Dios, porque Él tiene todo el poder. Él puede hacer todo. La pregunta es: ¿cuál es lo que nosotros queremos que Él haga con nosotros? Acá. Pero ese es el don de operación de milagros. También nosotros vemos acá, queridos hermanos, por ejemplo, unos ejemplos que nosotros vemos, lo que dice Hechos 12, ahí 7. Vamos a ver qué nos dice. Dice: he aquí que se presentó, ¿qué dice? Un ángel del Señor, y una luz resplandeció. ¿A dónde? En la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado. El que estaba en la cárcel ahí, en ese caso, era Pedro. Pero dice: un ángel del Señor se presentó, una luz resplandeció en la cárcel, y luego le tocó en el costado y le despertó. Mire Pedro cómo estaba, durmiendo tranquilito. Nosotros quizás hubiéramos estado llorando. Pero Pedro ahí dice, durmiendo estaba, y lo despertó y le dice: hey, Pedro, levántate. Le dice pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Lo tenían atado. Le dijo el ángel: cíñete, átate la sandalia. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero miren lo que dice: pero Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia,
llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y saliendo pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Qué dice el 11? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todos los que el pueblo de los judíos esperaba. Milagro de milagros, querido hermano. El don de milagros operando ahí. Yo decía, no hombre, si eso usted se ha fijado cuando uno va a las tiendas, ¿no? A los moles, que uno se asoma a la puerta y se desliza. Ahí se la inventaron. De ahí viene. Las puertas se abrían solitas, las cadenas rotas. Querido hermano, los guardas ahí ciegos. Eso es porque un milagro de Dios, el poder de Dios, el don de milagros. Querido hermano, Dios es poderoso. La iglesia que tiene los dones del Espíritu puede obrar en cualquier área, porque son bastantes, hermanos. Aquí el 13:8 de ahí mismo, 13:8 de ese mismo libro, Hechos capítulo 13 versículo 8. Mire, ahí habla un caso bastante curioso para mí. Dice que le resistía Elimas, el mago, pues así. Ahí está hablando de una situación en donde Pablo llegó a ese lugar para evangelizar y había este brujo ahí. El mago, pues así se traduce su nombre, dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dijo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y mire lo que hace ahí Pablo. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Ese es un milagro, solo que de esos milagros casi nadie quiere. Queremos milagros pero aquí, la primera vez, se ha venido orando para que los ciegos vean, pero aquí se oró para que este mirón, para que este se cegara. ¿No creen ustedes que es un milagro, hermanos? Es el don de milagros. Así es que eso es. Luego viene el otro, que es el don de la fe. Y ya con esto concluimos. Y si usted quiere saber más, puede estudiar en su casa, porque así es más fácil allá. Estando, dice, el don de la fe. Esta fe es la fe de Dios. ¿Ok? Dios comparte su fe con una persona particular. La fe de Dios. Dotado de esta fe absoluta, la persona es capaz de realizar cualquier hazaña sin importar la sanidad o milagros que se necesite para su realización. Es decir, que el don de fe cree lo imposible. Y Jesús dijo: para el que cree, todo le es posible. Y por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por esta alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y empieza a decir todo lo que se le llaman los héroes de la fe. ¿Cuánto hicieron? Porque tenían la fe de Dios, el don de la fe. Querido hermano, Dios quiere que nosotros entremos en ese nivel. Hermanos, dice Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, sino que entendamos que esos son los regalos que Dios ha dado para su iglesia. ¿Cuántos quisieran los dones de Dios? Amén. Dios quiere bendecirnos y darnos los dones. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, y vamos a orar en esta hermosa y maravillosa hora. Dígale: